Bueno, en esta ocasión vamos a explicar conceptos básicos físicos que han sido extraídos del libro de Física Universitaria de Szymanski, volumen 2. Estos conceptos son corriente eléctrica, resistividad y resistencia. ¿Qué es? Bueno, los temas que vamos a presentar en la corriente eléctrica son la definición de corriente, la dirección de flujo, y la velocidad de deriva y densidad de corriente. ¿Qué es la corriente eléctrica? Una corriente eléctrica es todo aquel movimiento o desplazamiento de partículas que van de una región a otra. Pero ¿cómo? Esta intensidad de corriente se produce a través del movimiento, habíamos dicho, de cargas. Estas cargas en el interior de un conductor se desplazan aleatoriamente en su interior. Podemos observar en el gráfico que cuando no existe campo eléctrico en este conductor, existe movimiento de partículas, pero no existe la corriente eléctrica, no se puede llegar a generar lo que es la corriente eléctrica. Ahora, cuando existe un campo eléctrico, existe también una fuerza. Esta fuerza es equivalente a la carga multiplicado por el campo eléctrico. Entonces, esta carga, estas partículas al moverse por el conductor, que podría estar descrito en términos de velocidad de deriva de las partículas, como resultado existe una corriente neta en este conductor. La dirección de flujo de corriente. En esta figura podemos observar dos materiales diferentes que son portadoras de corriente. En la primera figura, las cargas en movimiento vemos que son de signo positivo y la fuerza eléctrica ocurre en la misma dirección que la velocidad de deriva. Estas cargas se mueven con una velocidad de deriva y vemos que el campo eléctrico está en la misma dirección de las cargas. Esto es de izquierda a derecha. Acá podemos ver que estas cargas se mueven en sentido opuesto al campo eléctrico. En ambos casos hay un flujo neto de carga positiva de izquierda a derecha. ¿Sí? Como podemos observar, en ambos casos, a pesar de que su velocidad de deriva es contraria al campo eléctrico, en ambos casos se podría decir que existe una corriente, una dirección de flujo de corriente que va de izquierda a derecha. Vamos a definir que la corriente se denota con la letra I, y como dijimos que va a la dirección en la que hay un flujo de carga positiva. Por ello, estas corrientes se describen como si consistieran por completo en flujo de cargas positivas, aun en los casos en los que se sabe que la corriente real se debe a electrones, que sabemos que son partículas con carga negativa. Se considera que las cargas en movimiento son positivas, por lo que se mueven en la misma dirección que la corriente, ¿sí? Como en este caso. Ahora vamos a definir la corriente. En función al área por el cual estas partículas van a atravesar, esta área transversal. Entonces nosotros podemos decir que la corriente es un diferencial de carga dividido entre un diferencial de tiempo, es decir, vamos a ver las cargas que pasan por esta área de sección transversal en un intervalo de tiempo. Ahora, la carga, a pesar de que estábamos hablando mucho de la dirección de la carga, la corriente no es un vector.
La corriente siempre va a ir a lo largo del conductor sin importar si este sea recto o si es que sea, o sea curvo, ¿sí? Entonces la unidad en el sistema internacional para la corriente de carga está definido en amperios. Este nombre está por este nombre está dado en honor al científico francés André-Marie Ampère. Bien, vamos a ver lo que es la corriente, velocidad de deriva y lo que es la densidad de corriente. Como habíamos dicho, la corriente es la tasa, esta corriente es la tasa de transferencia, ¿sí? de cargas a través de un área específica. Bien, una vez que tenemos la corriente, si esta corriente de acá la dividimos entre una unidad de área, lo que obtenemos es la densidad de corriente, que está dada por esta expresión, y que sus unidades son amperes dividido entre metro cuadrado. Bien, ahora, ¿qué es la resistividad? La resistividad se define como la división del campo eléctrico y la densidad de carga. La resistividad nos mide si un material puede llegar a ser un buen conductor o puede ser aislante. El homólogo de la resistividad en sí es la conductividad. A mayor conductividad un material existe una mejor corriente de energía, y por ende también se puede decir que existe puede tener un mayor flujo de energía, de corriente y de energía también. En cambio, la resistividad es esta característica que hace que los materiales no impidan el paso de corriente eléctrica a través de un material. Ahora vamos a mencionar el tema de la resistividad y temperatura. Se sabe que la resistividad, normalmente en materiales metálicos, la resistividad aumenta en función a la temperatura. La resistividad cambia en función a la temperatura. Por ejemplo, en los metales podemos decir que a cierta temperatura tiene una resistividad Rho sub 0, y a medida que va aumentando la temperatura también aumenta su resistividad. Ahora, esta relación entre resistividad y temperatura se la puede definir mediante una ecuación, que es la siguiente, donde Rho es la resistividad y alfa es el coeficiente de temperatura de la resistividad. Con esto, dado unas condiciones de temperatura y unas resistividades dadas, podemos hallar la resistividad de un material a distintas temperaturas. Estos son algunos de los coeficientes de temperatura de la resistividad, que son valores aproximados. Por ejemplo, para el plomo tenemos una coeficiente de resistividad de 0.043, de la plata de 0.038 y así. Estas tablas se pueden encontrar en el libro. Ahora vamos a ver lo que son las resistencias. ¿Qué es la resistencia? La resistencia está muy ligada a la resistividad, y la resistencia la podemos definir como una propiedad que impide, la propiedad del material que impide el flujo libre de los electrones que producen la corriente eléctrica, ¿sí? Como vemos en nuestra gráfica, en un conductor sabemos que existe una densidad de flujo y un campo eléctrico. También sabemos que en sus extremos se encuentra una diferencia de potencial. Entonces nosotros podemos relacionar lo que es
esta diferencia de potencial con la corriente eléctrica que pasa por este medio. Está definida bajo esta ecuación, que también se podría desglosar de esta manera, como que la resistividad es la resistencia, perdón, eso es la resistividad por una longitud, en este caso la longitud que iría la longitud del material, y dividido entre el área, ¿no? que pasa. También podemos decir que la diferencia de potencial que hay de estos extremos se puede relacionar con la resistencia y la corriente, y está dada por esta ecuación. Ahora la resistencia la ecuación que antes vimos de la resistencia es directamente proporcional a su longitud, ¿no? Como vemos, es directamente proporcional a la longitud, pero es inversamente proporcional al área. Eso nomás lo que dice aquí. Ahora bien, como la resistividad de un material también varía con la temperatura, asimismo la resistencia va a variar conforme a la temperatura, porque como vimos en este ejemplo de acá, la resistividad es función de la resistencia. Entonces, de manera análoga, como hicimos para el caso de la resistividad, podemos hacer una ecuación que nos relacione la resistencia de dos tipos de la resistencia a diferentes temperaturas. Podemos relacionar la resistencia a diferentes temperaturas. Y bueno, un poco para concluir el tema, nosotros tenemos que la resistencia en el mercado se lo puede adquirir mediante dispositivos. Es decir, podemos adquirir en el mercado dispositivos que tienen una resistencia ya definida. Estos dispositivos se llaman resistores. Estos vienen por códigos de color. Que pueden venir en todos estos colores que vemos acá: negro, café, rojo, naranja, amarillo, etcétera. Y para aprender a leerlos es bastante sencillo. Por ejemplo, aquí tenemos un resistor en donde el primer dígito, donde el color verde nos menciona el primer dígito, el segundo dígito este es el segundo dígito, la tercera franja el multiplicador, y la última franja nos indica la tolerancia. En este caso en particular podemos ver que el primer dígito para este resistor es de color verde. Entonces para verde el valor es 5, ¿no? 5. Luego el segundo dígito es un violeta, 7. Tendremos hasta ahí 57, el primer y segundo número, 57. El multiplicador aquí es un naranja, 57, o mejor dicho, un rojo, sí, es un rojo, que es por 10, es 10 elevado a la 2. Entonces tendríamos 57 por 10 a la 2. 57 por 10 a la 2 vatios, ¿sí? Que es lo mismo que 5.7 kilovatios, ¿no? Y bueno, eso sería hasta ahí sería la exposición teórica de estos conceptos.